Gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, más de lo que merecemos. Nos has dado más, mi Dios amado, de lo que pudiéramos nosotros valer o producir. Gracias por cada momento de misericordia y de gracia que nos das y nos extiendes. Pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para bendecir, edificar, consolar, restaurar, sanar, mi Dios amado, a cada persona de acuerdo a su necesidad. Gracias te doy por usarme, por ser el instrumento de esta ocasión, Padre, y pido en el nombre de Jesús que tu palabra pueda ser entendida, entendible, clara y objetiva en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Pueden sentarse mientras quiero comentarles. Quiero hablarte sobre la historia de un hombre, pero de un hombre que fue exitoso, un hombre que marcó con sus decisiones la historia de un pueblo. Quiero hablarte de un hombre que, a pesar de que tenía una estrecha relación con Dios, a pesar de que tenía una intimidad constante con Dios, las decisiones no siempre son las correctas. Quiero hablarte de un hombre que, a pesar de que sabía cómo exaltar el nombre de Dios, adorar a Dios, caminar y cuidarse en cada día de la vida, y a pesar de su alto rango y puesto que tuvo, no siempre tomó las mejores decisiones. Hay momentos en la vida de toda persona que, a pesar de que tenemos comunión con Dios, tenemos una familia estable, tenemos un carácter normal, estable, tenemos todo lo que una persona pueda necesitar en la vida, hay momentos que, a pesar de todo esto, pisamos fondo, porque nuestras decisiones nos llevan en picada, nos llevan al fondo de algún asunto. Es verdad que hay momentos que, cuando habíamos prometido no pasar por esa situación que vimos en otra persona, volvemos a empezar nosotros a vivir esto y empezamos a exhortarnos nosotros mismos para no caer en lo que otra persona cayó. Estos momentos llegan a marcar nuestra vida, porque promesas que hicimos, hoy las estamos fallando. Promesas que dimos, hoy ya no las estamos cumpliendo. Y una de esas promesas es haberle dicho a Dios: voy a caminar contigo, quiero adorarte a ti, quiero exaltarte a ti sobre todas las cosas que yo viva. En Tierra Caliente había un dicho: las muchachas sabían decir, con ese muchacho no importa que me vaya a dormir abajo de un espino. Eso era algo común en Tierra Caliente. Así es que cuando se casaban y realmente no había dónde vivir, se iban abajo de un espino. No literalmente, hablando en el sentido figurado, porque comenzaban a rentar, el trabajo no les rendía, la economía no fluía como quería, y era una vida de espinos. Pero le decía a su mamá: aguántate, tú decías que hasta debajo de un espino y ahora le surcas. No sé por acá cómo habrán dicho ese tipo de pensamiento. Pero las decisiones que tomamos erróneamente, y es verdad que no siempre consultamos a Dios para una decisión. Este hombre del que yo te estoy hablando, mira nomás, decidió tomar una mujer equivocada. No era la mejor para él, no era la que Dios tenía para él, no era el propósito de Dios para él, pero se enamoró equivocadamente y ahí fue su primer fracaso en la vida. No estoy hablando de alguien que tú conoces aquí. A este hombre, sus hermanos lo aborrecieron, sus hermanos lo menospreciaron, sus hermanos lo señalaron. A este hombre, sus hermanos lo juzgaron y lo dejaron a la soledad, y no contó con el apoyo de sus hermanos. A este hombre, cuando él empezó a confiar en otras personas, cuando esta persona empezó a pensar que había encontrado lo que no tenían sus hermanos, lo había encontrado en sus amigos, lo había encontrado en aquellos que ahora estaban con él, se da cuenta que la amistad no era eterna,
Se da cuenta que la amistad no era para siempre. Se da cuenta que la amistad estaba bajo condición. Se da cuenta que la amistad estaba bajo situaciones que no esperaba. Gracias. Gracias. Cuando este hombre se da cuenta que su mujer no era la adecuada, era la incorrecta, que sus hermanos no eran decir o vivir lo que decían ser, y los amigos, llegó el momento que vivió la propia traición. Este hombre tomó otra decisión más. Te estoy narrando en síntesis la vida de este hombre. Este hombre tomó otra decisión. Se va de su tierra, se va de sus hermanos, dejó a su mujer, dejó todo e intentó hacer una nueva vida. Y cuando él intentó hacer una nueva vida, se va a vivir bajo otro dominio, otra autoridad, otro rey, y allá tuvo que vivir una vida totalmente opuesta. La historia de este hombre nos habla de un hombre que por más que adoró a Dios, Dios guardó silencio cuando más lo necesitaba. Dios calló. Yo quiero que hagamos una pregunta, que a lo mejor ya te la has hecho. ¿Por qué Dios calla cuando tú más lo necesitas? ¿Por qué Dios parece olvidarse de cuando orabas, cantabas, adorabas a Dios, servías a la iglesia, cargabas una sonrisa con todos los hermanos trabajando? ¿Por qué Dios tiende a callar y parece que oculta su mirada y voltea su rostro? ¿Por qué cuando más lo necesitas? Es verdad, tomaste decisiones equivocadas. Es verdad, le has dicho a Dios, perdóname. Es verdad, le dijiste a Dios, ya me arrepiento de haberlo hecho. ¿Qué más puedo hacer? Ya tengo a esta persona viviendo conmigo. Ya marqué mi vida. Ya tenemos hijos. Ya no sé qué hacer. La economía no fluye. Es verdad que le has dicho una y otra vez a Dios lo mucho que te duele haber tomado decisiones. Y todavía le dices a Dios, dame sabiduría, porque tengo que tomar una decisión más. Me está dando la oportunidad, me están abriendo esta puerta, me están hablando por esta llamada, me están diciendo que haga esto. Va a cambiar mi vida, me va a ir bien, me va a ir mejor. Te estoy hablando de un hombre que, a pesar de que sabía adorar a Dios, fíjate nomás, las decisiones fueron incorrectas. Te estoy hablando de un hombre que, a pesar de que había tomado las decisiones equivocadas, enfrentó la vida. No se quedó quieto, no se encerró, no cayó en una depresión, sino lo contrario. Ahí es donde yo quiero que analicemos. A pesar de las malas decisiones, y por si fuera poco, se da cuenta que sus hijos eran de lo peor en la sociedad. ¿Qué le espera a un hombre? Que sus hijos no son lo mejor, su mujer no le apoya, no le ama. ¿Qué le espera a un hombre que se va buscando mejor vida y encuentra lo peor? Y que cuando busca a Dios, Dios decide callar. ¿Qué le espera a un hombre? Te voy a decir lo primero que empieza a vivir esta persona. Primero, deja de ir a la iglesia porque piensa que la iglesia no le entienden, que el mensaje no era para él, que la alabanza y la adoración es monótona, es fría y ya no siente la presencia de Dios. Segundo, empieza a dejar de adorar a Dios. Ya no escucha música cristiana y empieza a escuchar canciones que el mundo ofrece. Y en lugar de alimentar su corazón de Dios, empieza a alimentar su mente de lo que el mundo ofrece y es pasajero. Tercero, esta persona deja de orar fuerte y comienza a orar en su mente. Si has vivido estas tres características, entonces estoy hablando de ti probablemente. ¿Cuántas veces dejaste de venir a la iglesia? ¿Cuántas veces pensaste que Dios se escondió de ti y ya no te quiere escuchar? ¿Cuántas veces has pensado que el pastor, el predicador, está en su laurel, está predicando cualquier cosa, pero el mensaje no te llega? Y dices, lo predicó por la hermana, por el hermano, seguramente se dio cuenta lo que le pasó al otro hermano, pero no aceptas que la palabra de Dios también es para ti. ¿Cuántas veces has llegado al altar a orar y tu oración cambió de volumen y solamente oras en silencio? Porque ya estás dudando si seguir orando o mejor pararte, si seguir hablando con Dios o mejor
guardar silencio. Al fin, Dios guarda silencio y parece que entras en una especie de enojo, de capricho. Ya no más voy a hablar. Si Dios calla, yo también. Cuando una persona comienza a orar entre sus labios y no hay palabras fuertes, es probable que su fe ya esté debilitándose. Es probable que su fe ya esté sufriendo un colapso. Es probable que su fe esté a punto de sufrir el golpe final. Cuando empiezas a vivir con voces en tu mente, cuando empiezas a vivir con situaciones que empiezas a hablar solo o sola, entonces debes de hacer una pausa. Nunca retroceder, sino volver al Dios que te llamó. ¿De quién te estoy hablando? ¿Qué personaje de la Biblia cumple las características que estoy hablando? Quiero que empieces a reflexionar, porque cuando nadie lo valoró a él, nos habla de que nadie va a valorar de nosotros algo. La Biblia nos dice, y acompáñame por favor, a libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 29. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 3. Puedes ponerte de pie. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 3. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Yo quisiera que repitieras esa pregunta. Voy a leer solamente la pregunta. A ver, unidos, 1, 2, 3. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Dice el versículo: y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Quiero que veas otra vez esa pregunta. ¿Qué hacen aquí esos hebreos? Puedes sentarte. Una pregunta interesante. ¿Qué hace en un baile una persona que es cristiana? ¿Qué hace en un lugar donde los cristianos no deben estar? Una mujer me dice: pastor, ¿es verdad que yo no debo de ir a ese baile? Le dije: ¿por qué? Dice: es que mi vecina me dice: pero va, tú eres cristiana, ¿y qué haces aquí para entrar? Y digo: no, pues es que viene este grupo que me gusta y lo escucho. Dice: pero los cristianos no entran a los bailes. Y por eso le llamo, ya compré mi boleto para entrar. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hace? Y lo digo con todo respeto. ¿Qué hace una mujer de Dios en la casa de una mujer que le gusta el chisme? ¿Qué hace? ¿Qué hace un hombre de Dios en la casa de un hombre que no piensa correcto a la luz de la Biblia? ¿Qué hace esta persona cuando se ha alejado de Dios y ha pensado que Dios se olvidó? Ha pensado que Dios ya cambió. Ha pensado que los tiempos de hoy no son como los de antes. Y solamente vivimos del recuerdo y decimos: aquellos cultos tan hermosos. ¿Cuántas veces has pasado por una calle y dices: me acuerdo cuando hace años por aquí pasábamos los jóvenes y eran otros tiempos? Quiero que comprendas, la historia de David es la historia de muchos cristianos que han visto la gloria de Dios, han visto a Dios florecer en su vida, los ha llevado al éxito, los ha llevado a algo tan especial, pero llega el momento que la decisión es equivocada. Y fíjate lo que pasó con David. Tomó una mujer y como no era la que Dios quería para él, la dejó. Acuérdate cómo es que se casó con Mical. Fue por haber matado a un gigante. Un hombre que después, nos damos cuenta, sabía consultar a Dios, pero para la mejor decisión de su vida, no lo hizo. ¿Sí o no?
Le decía al sacerdote, consulta a Dios y pregúntale si puedo ir a pelear. Pero ¿por qué no lo hizo cuando necesitaba saber si Mical era la mujer de Dios para él? Ahí es un fracaso enorme. A partir de ahí, David amó dos cosas. Amó el amor por las mujeres y amó matar a otras personas. Lo vemos todo en la historia de Betsabé. Vean cómo por causa de Betsabé cometió varios pecados a la luz de la Biblia. David nos lleva a enseñar algo tan importante, que sin importar dónde te encuentres, tienes que saber quién es tu fortaleza. La Biblia nos dice que estaba David ya acabado, destrozado. Mira, David fue despreciado por su suegro. Si hay alguien que se sienta aquí, no diga amén así, no, se va a exhibir. David fue menospreciado por todos los que le rodeaban. David nunca dijo, y busca en la Biblia una cita que diga, y David le dijo a Dios, Saúl, mi suegro, busca para matarme. Como decía David, mis enemigos, mis adversarios. David nunca le puso nombre y apellido a su oración. ¿Cuál es nuestro error? Que si lo hacemos. Llegamos al altar y en el altar le ponemos el nombre y el apellido a Dios, olvidando que nuestra guerra es espiritual, nuestra lucha es espiritual, no es carnal, no es tu suegra, no es tu suegro, no es tu cuñada, no es la persona, tu vecino, tu vecina, quien está en problemas contigo. Tu enemigo tiene un nombre y se llama Satanás. Él quiere destruirte. Él va a utilizar a cualquier persona para que tú te alejes de Dios. Al prójimo, ámalo. Al prójimo, perdónale. Al prójimo, bendícelo. Y si ese prójimo es el que te ha metido en problemas, un día esos problemas se van a acabar y tú serás recompensado. Un día tus hijos te van a honrar y tú serás recompensado. David nos enseña muchas lecciones. David llegó a vivir en tierra de los filisteos. La historia de los filisteos no es temporal y no es solamente en los tiempos de David y Saúl. ¿Sabe desde cuándo los filisteos son mencionados en la Biblia? Desde Abraham. Dice la Escritura que estando Abraham allá con el rey de los filisteos, Elimelech, allá con este rey, estaba allá hablando, haciendo trato, y dice la Biblia que el rey de los filisteos miró cómo Dios prosperó a Abraham, y fue y le dijo a Abraham, hagamos un trato, porque Dios está contigo. Cuando el rey de los filisteos vuelve a ver a Isaac, al hijo de Abraham, y ve cómo Dios lo prospera, va y le dice a Isaac, vuelvo y hago un trato contigo. Pero ¿qué pasó aquí con los filisteos? ¿Por qué los filisteos no se sujetaron y no respetaron a Israel? ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una nación, cuando hay un pueblo que no honra a Dios, Dios no puede defendernos. Que te quede claro, si tu familia no honra a Dios, si tu familia no honra a Dios, ¿qué crees que puede pasar? Mira, la Biblia nos dice que los filisteos estaban en constante conflicto con Israel. Y David fue una de las personas que Dios utilizó para atacar a los filisteos. Dice la Biblia que estando David ya con los filisteos, primera etapa de David, se hizo pasar por loco. ¿No lo has leído eso? Dice la Biblia que David hablaba solo y dejaba que le escurría la baba por la barba. Pero ¿sabes qué hablaba David? La Biblia nos dice que David hablaba con Dios. Para la gente, este hombre estaba loco. Pero cuando una persona se da cuenta que sus decisiones fueron equivocadas,
Tú debes de saber algo que nos enseña David. No importa, tú sigue hablando con Dios. Aunque Dios guarde silencio, tú sigue hablando con Dios. Aunque Dios calle, tú sigue hablando con Dios. Aunque sientas que nadie te comprende, tú sigue hablando con Dios. Porque el que tú hables con Dios hará que la gloria de Dios descienda a tu vida. Una persona que le hace caso a su mente y le dice a su mente, ya no ores. Ya no vayas a la iglesia. Ya no saludes a los hermanos de Dios te bendiga. Ahora solamente dile buenos días, buenas tardes. Si tu saludo cambia, hay un problema de relación con Dios. Más bien allá el impío te dice bendiciones, vecino. Y tú le dices buenos días. Más bien la comadre que no quiere nada de Dios te dice que Dios te bendiga, comadre. Y tú le dices, sí, vecina, gracias. El espíritu de David no es el que tú tienes. Porque el espíritu de David es que a pesar de que yo le fallé, le seguiré buscando. A pesar de que mis decisiones no son correctas, le seguiré buscando. A pesar de que me dejen solo, le seguiré buscando. Y dice la Biblia que estando en batalla los filisteos con Israel, surge esa pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que leíste? A ver, unidos una vez más. ¿Cuál fue la pregunta? Ellos sabían quién eran ellos. ¿Qué hacen aquí? Pregunta interesante. ¿Qué hace una mujer que después de orar por muchas horas en el altar, ahora está en tierras, en el sentido figurado, del diablo? ¿Qué crees que pueda pasar? El diablo sabe bien quién fuiste. El diablo sabe bien lo que hacías. El diablo sabe bien hasta dónde vivías con Dios. Y si tú te estás acordando de alguien que vivía con Dios, si te estás acordando de alguien que era una persona usada por Dios, entonces clama por él para que vuelva y no se quede a donde el diablo lo quiere tener. ¿Comprendes? Dicen los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Esos hebreos, quiero repetirte rápidamente lo que son esos hebreos. Son hijos de la promesa, son bendición para las naciones. Dice la Biblia, quien bendiga a Israel será bendecido. Dice la Biblia, quien ore por Israel recibirá la bendición. Eso nos dice la Escritura. Y los filisteos son tipo de Satanás. Los filisteos son tipo de demonios que están diciendo, ¿qué hace aquí el que predicaba en la iglesia? ¿Qué hace aquí el que oraba? El que cantaba, ¿qué hace aquí? A los demonios les preocupa que a pesar de tu frialdad, tú sigas doblando rodilla. Aunque digas, hermano, no tengo nada que decir. Aunque digas, hermano, ya no me salen lágrimas. Aunque me digas, pastor, ya no hay palabras, se me acaban las palabras. No importa, tú sigue orando. No importa, tú sigue adorando a Dios. No importa, tú sigue alabando a Dios. No importa, tú sigue poniendo música cristiana, aunque te duermas y no sabes cuál canción siguió después en tu reproductor. Pero que el diablo reconozca quién eres. Una cosa es que andes volando bajo y pisando fondo porque tus decisiones fueron equivocadas, y otra es que tu relación con Dios se rompa. Son dos cosas diferentes. Dice la Biblia que cuando estaban ahí los príncipes de los filisteos con el rey hablando, ¿qué hacen aquí ellos? Dice el versículo siguiente, porque no hay nada mejor. Fíjate, observa el versículo 4, dice, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que tú le señalaste. ¿Con qué volverá mejor a su Señor? ¿A poco no va a quedar bien si vuelve con la cabeza de estos? Esos demonios saben que si tú vuelves a encender el fuego del altar, si tú vuelves a vivir las experiencias con Dios, si tú vuelves a clamar a Dios,
a pesar de que Dios tapó su oído para ti, a pesar de que Dios cerró su ojo para ti, pero tu oración vuelve al lugar donde debe estar, ¿sabes qué va a pasar? Tu historia va a cambiar, porque justamente en esa decisión de David, Dios empezó a cumplir sus promesas. Siempre te va a caer bien una última oración. Una última oración. ¿Cómo sabes que es la última oración? Volviendo a intentarlo. ¿Cómo sabes que es la última oportunidad que Dios te va a dar? Volviendo a Él. Mientras tengas vida, tienes esperanza. Mira, dice la Biblia que Saúl estaba listo para atacar a los filisteos. Y la Biblia dice que Saúl sabía bien que David iba a estar ahí. Saúl sabía bien que David iba a estar ahí. Pero David estaba ahora en el terreno enemigo, pero no estaba lejos de Dios. Cuando David se regresa, él va desilusionado, no me dejaron pelear, no me dejaron. Yo creo que David estaba con una situación emocional ahí. Dice la Biblia que llegó a su tierra y se encuentra con una desgracia. ¿Has leído la escritura? ¿Qué encontró David cuando regresó? No lo has leído, pero veo en tu rostro que no lo has leído. Dice la Biblia que llegó y dice la escritura que el lugar donde él vivía había sido robado. Todo. Se llevaron a las mujeres, a los hijos y todo. Y por si fuera poco, quemado. Dice la escritura que ellos lloraron amargamente, deseaban morirse. Pero ¿qué crees que hizo David? Lo que sabía hacer a pesar de todas sus decisiones. Dice la escritura, pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Fallaste con una decisión? Vuelve a Dios. ¿Estás viviendo las consecuencias de tu decisión? Vuelve a Dios. ¿Estás caminando en el camino equivocado? Vuelve a Dios. ¿Sientes que no hay una segunda oportunidad? No decidas tú, que lo decida Dios. Tú vuelve a Dios. Dice la Biblia que cuando David se fortaleció en Dios, se levantó y fue hacia aquel lugar donde sabía que se habían ido. Y fíjate el regalo de Dios. Permitió que un hombre de aquellos esclavos pasara por muerto. Lo dejaron por muerto, herido como muerto, y David lo encontró. David bien podría haberlo matado para que ahí quedara su venganza, pero no cobró venganza. Aprende esto: a pesar de todas las acciones que vivas, no cobres venganza. La venganza no pertenece a tu juicio, la venganza pertenece al Dios que tú adoras, que tú oras, que tú alabas y al que tú vienes a exaltar su nombre. No busques venganza propia. Dice la Biblia que David lo levantó, lo alimentó y le dijo: ayúdame y yo te garantizo la vida. Será bueno un día predicar solamente de este personaje, que como aquel hombre fue herido, fue golpeado, le quitaron todos, y dice la Biblia que en aquel hombre pasó un sacerdote y no le ayudó, pasó un levita y no le ayudó, y más bien un desconocido le ayudó. Así le pasó a ese hombre. El enemigo le vino a ayudar. ¿Recuerdas que después de ahí David caminó al trono de Israel? Esto me llena de alegría, esto me llena de gozo. ¿Sabes por qué? Porque sin importar lo que tú hagas, mientras vuelvas a Dios, Dios siempre va a tener una respuesta positiva para ti. La Biblia nos dice que David empezó a buscar a Dios y las cosas empezaron a suceder después de que vuelve con sus mujeres, vuelve con las mujeres de todos, para quedar más claro, vuelve con todas las cosas. Él está tranquilo y llegó un hombre con una corona y le dijo: esto es tuyo. Llegó un hombre con la evidencia de lo que era un trono, un rey, y le dijo: esto es tuyo. Te pregunto, ¿David volvió al fracaso? Ya no.
Lo malo, y te lo dije al inicio, es que a pesar de que tenemos comunión con Dios, no siempre tomamos las mejores decisiones. A partir de ahí David ya fue rey, Dios empezó a cumplir su promesa, a partir de ahí su vida cambió, pero la verdad de las cosas es que termina con Betsabé, otra mala decisión. ¿Y qué crees que hizo David? Vete al Salmo 51, por favor, rápidamente. La decisión de Betsabé, la decisión de matar a Urías, le hizo volver a pisar fondo. ¿Cuánto duele una decisión equivocada? ¿Cuánto duele haber fallado a Dios de nuevo? ¿Cuánto duele? Mucho. Dice la Biblia que David, cuando es confrontado por el profeta, comienza a leer ese versículo. ¿Qué dice el versículo 1, por favor? En voz alta, unidos. Esto es impresionante, que David reconoce públicamente que el único que tiene muchas bondades es Dios. El único que puede hacer misericordia es Dios. Y misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Qué merecía David? La muerte. Estaba aplicable, era vigente la ley siguiente: ojo por ojo, diente por diente. ¿Le esperaba cosa buena a David? No. Por eso es que David empieza a clamar y dijo, en otra ocasión dice David, es mejor caer en tu mano que en la mano del hombre. Aprende de esta historia de David, que sin importar cuántos elogios había recibido, sin importar cuánta gloria había recibido del hombre, David sabía humillarse delante de Dios. David sabía reconocer que el único que puede perdonar, el único que puede restaurar y el único que puede restituir se llama Dios. El único que puede volver a darte lo que tú buscas se llama Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. Él es el salvado, 3 veces santo. El ungido de Dios, el pequeño, el que era guapo, acuérdate, era guapo David, el que cuando tocaba los demonios se iban en otras personas, ahora tenía una ficha roja, un historial. Y te pregunto con toda sinceridad, ¿te gustaría tener un yerno como David? Que tu yerno ande espiando a la vecina, que tus nietos, ya lo sabes. ¿Te gustaría dormirte a las 3 de la mañana porque tu yerno David, el que dirigía el culto, la iglesia, ahora anda huyendo porque tu propio nieto lo quiere matar? ¿Te gustaría tener un yerno como David? Bueno, a lo mejor no tanta desgracia, pero un cuñado como David sigue siendo David. Bueno, a lo mejor no tanta desgracia, pero imagínate que David fuera tu suegro. Sigue siendo desgracia. Te voy a decir algo, no importa el tipo de vida que tengan tus yernos, tus nueras, tu suegro, tu suegra. Si hay alguien que vuelve a Dios, Dios es grande en perdonar. Si hay alguien que sabe dónde está la respuesta, es porque Dios va a contestar. ¿Comprendes lo que Dios te está hablando? ¿Comprendes qué es lo que Dios quiere de ti? El diablo sabe bien
que has estado en la iglesia. El diablo sabe bien que cuando tú entras al templo y tú piensas que no pasa nada, realmente sí pasa algo. Tu corazón se llena de Dios, tu corazón vuelve a cobrar vida. Aunque tú digas, ay, el mensaje no fue para mí, ay, seguramente este mensaje fue para otro. No repartas. Tú dile a Dios, bendíceme, porque aunque mis ojos, aunque mi oído, aunque mi percepción parece que no pasó nada, pero el fuego de Dios volvió a encender dentro de tu corazón y el diablo sabe quién eres. Termino la historia, termino este mensaje con un testimonio. Un hombre, director de alabanza de una iglesia, elocuente, siervo de Dios. A mí me gustaba tocar la batería cuando él ministraba la alabanza. No éramos de la misma iglesia, pero a veces se escogían a los músicos para ponerle a él para algunos eventos. Era un excelente adorador. Y a mí me gustaba ministrar tocando la batería con él porque fluía el Espíritu Santo sin haber ensayado. Parecíamos músicos que vivíamos tocando toda la vida con él. Este muchacho un día cometió un error fatal. Atropelló a una persona y recordó lo que decían: no lo dejes herido, remátalo, te sale más caro. Y regresa con el carro y le da el último pase fatal. Fue sentenciado a una larga sentencia por haber cometido un crimen que podía evitarlo. Hago una pausa aquí porque quiero que te des cuenta. Nadie sabe lo que es capaz de hacer hasta que no vive bajo presión. Te lo repito, no te conoces hasta que no ves una persona que te está gritando a la cara, te está insultando y tu sangre comienza a hervir. Y todavía se te acerca y te acerca la nariz aquí, que ya no sabes ni a qué le huele su aliento por el coraje que tú tienes. Y sabes cómo te estás temblando por dentro porque la cruz te reclama y tu carne te dice, bájate. La cruz te dice, con Cristo estás crucificado, y tu carne te dice, dale, demuéstrale que estás hecho. Y quisieras que en la Biblia no esté el versículo, quien te pegue en una mejilla, ofrécele la otra. Me dijo un hermano, ¿verdad que a la tercera puedo responder? Porque esta es una, esta es dos, y a la tercera ya me toca a mí. Le dije, pues inténtalo, no sé, a mí no me ha pasado. Eso es verdad, no sabes de qué estás hecho hasta que viene el diablo y se te encara en otra persona. Y este muchacho cometió el error de su vida. Paró en la cárcel y estando allá, en ese estado, se hizo amigo de compañeros. Empezó a tomar, a drogarse, y la lucha estaba aquí. Aquí. Mira, en toda la naturaleza, en todo lo que hay creado por Dios, Dios no hizo nada que pudiera lastimar y destruir al hombre. Pero lo único que puede destruir al hombre está aquí adentro. Y aquí. Cuando esto y esto no se ponen de acuerdo, fracaso seguro. Mira, dice la Biblia que Dios perdona y Dios restaura. Y cuando este muchacho lo visitaban, cuando este muchacho lo iban a ver para motivarlo y decirle, mira, ni modo, este ya estaba drogado, alcoholizado, ya no quería nada de Dios, nada. Hasta que llegó el momento que un día, estando en una de sus celdas, escucha una música cerca de ahí y justamente escucha aquella canción que él un día volvió a estar ahí. Y cómo es que Dios lo llevó de ahí a estar ministrando. Él empezó a recordar y comenzó a llorar y le dijo a Dios, si tú me dieras una oportunidad de adorarte, lo haría. Lo haría.
Y viene otra voz de él mismo que le dice, aquí estás, comienza a hacerlo aquí. Así es que aquel hombre se hincó, sin importar quién estuviera, escuchó aquella música y comenzó a adorar. Y los compañeros de aquella celda comenzaron a llorar y no sabían qué estaba pasando. Nadie escuchaba la música, solamente la escuchaba él. Y era por medio del Espíritu Santo. Va a llegar el momento que el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida o va a hablar a la vida de otra persona que tú sabes quién pueda ser. Pero quiero que sepas que llegará el tiempo que los que estuvieron delante de Dios adorándole volverán con una gloria superior, porque eso fue lo que pasó con David. Dice la Biblia que David, después de ahí, después del Salmo 51, supo cómo ser un verdadero hombre. Léelo, estúdialo. Dice la Escritura que le llevaron a otra mujer para que entrara en calor. ¿Y qué hizo? No la tocó. Aprovechó esa oportunidad de su vida. ¿Sabes qué hizo David? Ahora sí se sentaba y le decía a su hijo Salomón, ven Salomón, quiero hablar contigo. Salomón dice que él sabía sentarse a los pies de su padre a escuchar el consejo. ¿Por qué no lo hizo con sus otros hijos? ¿Por qué no hablaba con otros hijos que también eran sus hijos? Porque sus decisiones no eran correctas. Quiero terminar la historia de este testimonio. Este muchacho comenzó a adorar en la celda. La gloria de Dios descendió. Y no pasó más que un momento con Dios. En algún otro momento llegó otro pastor a hacer un culto. Y dijo a los que estaban ahí, dice, hermanos, quiero pedirles perdón. El hermano que siempre me acompaña para dirigir la alabanza no pudo pasar. No sé qué pasó, pero no me lo dejaron pasar. Y aquel muchacho estaba hasta atrás. No había sido parte de ese grupo, porque en la cárcel hay varios grupos de diferentes iglesias. Él no era parte de ese grupo, estaba hasta atrás. Y estando atrás, sintió como una fuerza lo levantó y comenzó a caminar. Y le dijo, si usted me lo permite, yo no sé muchos cantos, pero los pocos que sé y los pocos que me acuerdo, yo puedo cantarlos. Se le queda viendo el pastor y dice, pues adelante. Él sabía que no estaba en el templo para ponerse a exigir ciertos requisitos. Y aquel hombre comenzó a adorar a Dios. No dijo nada, simplemente levantó su mano y comenzó a adorar a Dios. Con una voz entre dudosa, insegura, incierta, temblando, con nervios. Pero levantó las manos y comenzó a adorar a Dios. Y conforme él comenzó a adorar a Dios, la presencia de Dios se empezó a sentir, se empezó a mover. Él le había dicho a Dios, si me dieras una oportunidad, ponte de pie. Hay decisiones que marcan nuestra vida. Hay decisiones que marcan la vida de otras personas. Hay acciones que nos hacen llorar. Pero la historia de David nos enseña que sin importar el fracaso, sin importar el fondo a donde hemos llegado, lo importante es volver a aquel que nos llamó. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle a Dios por ti. Y si tú quieres pasar, no a orar por ti, a orar por otra persona, por un familiar, por un conocido, hazlo. Y dile, Señor, acuérdate quién es. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, yo sé que tu Espíritu ha hablado, yo sé que tu Espíritu ha llegado al corazón. Yo sé que tu Espíritu ha ministrado a través de la palabra. Yo sé que tu Espíritu, mi Dios amado, está inquietando al espíritu de David en algunos. Yo sé que tu Espíritu estás trabajando, redarguyendo, analizando en el corazón de cada persona. Por eso te doy gracias, porque lo que vas a hacer hoy aquí, ya lo habías preparado, ya lo habías diseñado,
y has traído a las personas que necesitaban escuchar esto. Y vengo a pedirte en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que muevas, inquietes a aquellos que tienen que ser como David. Y si hay alguien aquí que viene pidiendo por otra persona, por alguien que, mi Dios amado, estaba, pertenecía y ya no está, Padre, que esa oración también sea escuchada. Y vengo a pedirte en el nombre de Jesús, mi Dios amado, por cada hermano, cada hermana que hoy ha tomado la decisión, la libertad de pasar. Mi Dios amado, siempre va a haber una oportunidad, siempre va a haber un momento en el cual tu espíritu va a hablar, tu espíritu va, mi Dios amado, a inquietar, tu espíritu va a ministrar, tu espíritu va a volver a encender el fuego, tu espíritu va a volver a dar vida, Señor, sin importar el fracaso, la historia, el fondo a donde hemos pisado. Padre de la gloria, siempre tendrás algo para restaurar en nuestras vidas, Señor. Un nuevo llamado, un nuevo propósito, mi Dios amado, pero el que fuimos, mi Dios amado, será una versión actualizada, una versión, Señor, mi Dios amado, en el cual tu Espíritu Santo va a glorificarse. Tú conoces, mi Dios amado, el corazón, la mente, los pensamientos. Tú conoces, mi Dios amado, Padre de la gloria, lo que nuestra mente lucha, nuestro pensamiento, Señor, grita. Tú conoces lo que vivimos, Padre, pero tú también conoces el deseo ardiente de nuestro corazón, Señor. Entre las bancas hay personas que están hablando contigo directamente de su corazón. Hay personas que están agradeciendo. Hay personas que están dándote la honra y la gloria por esta palabra. Hay personas que están comprometiéndose. Hay personas, Señor. Pero entre las bancas se están clamando por otros. Entre las bancas se están pidiendo, mi Dios amado. Y yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Padre, que vuelvas el corazón de ellos a tu camino, que vuelvas el corazón de ellos para ti, mi Dios amado. Dice tu palabra, y los llevaré al desierto para que se vuelvan a enamorar de mí. Padre, pido, Señor, que cumplas tu palabra en ellos, pero que vuelvan a enamorarse de ti, que vuelvan a caminar contigo, que vuelvan a andar en tus caminos, mi Dios amado. Yo te alabo, Señor. Bendigo tu nombre porque me has traído, mi Dios, para dar esta palabra desde tu corazón, por obra de tu Espíritu Santo, a la vida de cada hermano, cada hermana. Y gracias te doy por lo que tú haces. Gracias te doy porque te has glorificado. Gracias te doy porque lo que tú me has dicho lo has cumplido. Tu palabra va a traer restauración, va a confortar. Tu palabra va a traer ánimo. Tu palabra va a traer aún sanidad en medio de lo que se está pasando. Gracias, Padre. Yo te alabo, yo te exalto, Señor. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra, Espíritu de Dios. Y que tu Espíritu Santo haga la obra completa y perfecta. En el nombre de Jesús.